Muy buenas, queridos seguidores. Hoy vamos con escoceses. Vamos a hablar de la expedición española a Escocia que tuvo lugar con Felipe V, el primer Borbón, hacia el año 1719. En su día ya hablamos de la integración de los irlandeses en la monarquía hispánica. Bueno, no es lo mismo, pero tiene su cierta relación. Y como siempre, pues tratamos estos temas con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube y vamos a hablar de este tema tan desconocido, ¿no? Por la mayoría del público, esta expedición española que parte hacia Escocia y bueno, tiene implicaciones sobre todo en esa época tan revuelta como fue la época post guerra de sucesión española, ¿no? Y bueno, vamos a estar aportando algunos datos importantes de este suceso. Es curioso porque el hecho de esta expedición, pues yo creo que desmiente, ya empieza desmintiendo todos los estereotipos que hay sobre Felipe V. Como que Felipe V era una mera comparsa de Francia, cuando él se acaba enfrentando a la misma Francia, y además su reinado empieza queriendo recuperar el prestigio internacional de España, sobre todo porque fue muy lesivo el Tratado de Utrecht, ¿no? El Tratado de Utrecht deja a España muy mermada. Además, los británicos se ciernen sobre Menorca y Gibraltar, dos plazas importantísimas y muy estratégicas. Y además, pues todas las condiciones onerosas que imponen los británicos a España, el tema del asiento de esclavos, por ejemplo, la presencia de agentes comerciales británicos en la monarquía, en fin, una serie de cosas que Felipe V no estuvo dispuesto a tolerar y consideró porque hay que explicar el contexto, claro, porque ¿por qué va Felipe V o por qué hubo soldados españoles en Escocia? No fue por gusto, el contexto es que en el reino, en el llamado Reino Unido, se vive una guerra entre dos dinastías, la Casa Estuardo, muy apoyada, con muchas raíces en Escocia, y también muy apoyada por los irlandeses porque eran católicos, ¿no? La conversión al Ujú. catolicismo de esta dinastía, escoceses e irlandeses la apoyan por motivos diferentes. Casi no había católicos en Escocia, bueno, habría, pero muy poquitos, pero los escoceses lo consideraban su rey legítimo frente a las pretensiones inglesas que además estaban dominadas por la Casa de Hannover, a la que consideraban extranjera. De hecho, si analizamos, por ejemplo, algunas letras de canciones de guerra jacobitas, todas tratan a los hannoverianos como extranjeros, apoyados por Alemania, por los Países Bajos, mientras que el Estuardo es su rey, lo consideran su rey, ¿no? Y los irlandeses, lógicamente, por la persecución religiosa atroz que estaban sufriendo. Y es en este contexto cuando Felipe V ve una oportunidad, la oportunidad de realizar un desembarco y de hacerle la guerra a los ingleses en varios frentes, especialmente para que una vez trasladada las tropas al norte, mandar otra flota o bien a la zona de Cornualles o bien a la zona de Gales. Lo que pasa, Emilio, que aquí Felipe V pudo decir como Felipe II, que mandó a los hombres, no mandó a sus hombres a luchar contra los elementos, porque otra vez más una tormenta, ¿no? Terrible frustró la mayor parte de la flota que iba destinada a esta expedición a ayudar a los jacobitas, a los partidarios de los estuardos. Así es, Antonio, sí. Hay que decir que también en Gales los estuardos tenían bastante apoyo, ¿no? Por eso es que cuando se planea esta expedición se trata de hacer el principal grueso de las fuerzas por el territorio de Gales, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la expedición. Como tú bien señalaste, pues después del Tratado de Utrecht, España pierde pues sus posiciones europeas, pero Felipe V no estaba dispuesto a renunciar a estos territorios porque los había recibido gracias a la herencia de Carlos II y él estaba defendiendo esa herencia que le dejó los Austrias en su persona, ¿no? A Felipe V. Y bueno, también recordemos, Antonio, que el Ducado de Parma estaba gobernado por el tío de la reina Isabel de Farnesio. Estaba amenazado también por tropas austríacas. Bueno, el primer ministro de España, que era Alberoni, Uh -huh. y Felipe V, pues comienzan a preparar la recuperación primero de los territorios italianos, ¿no? Y bueno, en el verano de 1717 ocupan Cerdeña y el año siguiente la isla de Sicilia. Pero bueno, hay que decirlo, Gran Bretaña no tardó en mover ficha y el 11 de agosto de 1718 la flota de José Antonio de Gastañeta
fue destruida en la batalla del Cabo Passaro, en las cercanías de Siracusa, ¿no? Por una escuadra británica, y bueno, los ingleses pues se escudaron en la violación española del Tratado de Utrecht, y bueno, España responde pues declarando, ¿no? La guerra a los británicos, y bueno, Alberoni sabía que la Armada Británica pues por mar era muy difícil vencerla, y que cualquier desembarco de la península tendría consecuencias desastrosas, y por ello, bueno, decidió tomar la iniciativa y llevar la guerra al suelo inglés, ¿no? Entonces, en aquel momento, recordemos que, como tú bien dices, Gran Bretaña estaba envuelta en esta guerra civil por la pretensión de Jacobo III de Estuardo, que era descendiente del último rey católico de Gran Bretaña. Y bueno, y España intentó reponer a los Estuardos y al catolicismo en el Reino Unido con este desembarco, ¿no? Extranjero, sobre todo, primero los planes eran en Gales y desembarcar en el norte, ¿no? Para que las tropas inglesas pues se dividieran y fueran Claro, un poco más débiles. llevar la guerra a dos frentes, ¿no? Uh -huh. Es curioso, Emilio, porque en esta época también se van pergeñando las potencias marítimas, ¿no? Entonces, muchas veces se dice que con los Austrias España tuvo un poco la contradicción, que lidiar con la contradicción entre o bien ser una potencia terrestre o bien ser una potencia marítima. Sin embargo, ya desde Felipe V como que se va anunciando el poderío marítimo, pero claro, se encuentran con los británicos que le han dado una prioridad absoluta submarina. Bueno, pues lógicamente ellos son una isla, ¿no? Y como tú bien dices, pues esa recuperación de Cerdeña y Sicilia, pues conlleva que los británicos metan mano sin declarar la guerra, que España le acabe declarando la guerra y peleándose con medio mundo, peleándose con la cuádruple alianza, media Europa contra España. Claro, es que vuelvo a lo mismo. Si éramos una mera comparsa de Francia, ¿por qué Alberoni, por qué Isabel de Farnesio, por qué Felipe V eran partidarios de todo esto? No, no tiene sentido. Los hechos históricos desmienten a esa propaganda facilona. Lo que pasa que, por desgracia, esta expedición, su objetivo fue frustrado básicamente por eso, porque la mayor parte de la flota no llega a partir y pasa un poco como con la Gran Armada. A una serie de españoles que se pertrechan allí con un determinado clan escocés, pero claro, eran muy poquitos. Los ingleses les dio perfectamente tiempo de maniobrar, de cercarlos, ¿no? Y eso frustra, digamos, la idea que se tenía de este tipo de guerra, habida cuenta de la experiencia que se tenía en las guerras anfibias que se demuestran en el Mediterráneo. O sea, España se repone muy pronto de una guerra terrible como es la guerra de sucesión, y estamos hablando de una época que España está resurgiendo, renaciendo después de una guerra que Felipe V no buscó, todo hay que decirlo, la guerra de sucesión no la busca Felipe V, y aún así hace todo lo posible por reponer y sobre todo por remarcar el papel de España ante las potencias internacionales. Entonces, y fíjate que ya aquí también en este siglo vamos a ver la importancia capital que tiene Cádiz, porque siempre se está hablando para este tipo de expediciones del puerto de Cádiz. O sea, Cádiz yo creo que ya en el siglo XVIII se perfila desde muy pronto como el gran puerto de América, desplazando incluso a Sevilla, porque ya los buques de la época por el río, por muy navegable que fuera el Guadalquivir, ya no era el tamaño adecuado, y Cádiz es una ciudad importantísima. Yo creo que Cádiz y la Ciudad de México en este siglo XVIII ya van perfilando su importancia desde muy pronto. Y hablando de Alberoni, hablando de la Casa Farnesio, que muchas veces, Emilio, se hablan de los Borbones como que simples franceses, no. Los territorios italianos siguieron teniendo muchísima importancia, y España durante todo este siglo contó con ministros y contó con gente en los primeros puestos de poder, de Florencia, de Milán, de Nápoles, en fin, de todos los territorios italianos. Por tanto, a mí esto de la expedición a Escocia me gusta, como tú bien decías, primero por lo desconocido, que fíjate tú la de películas, la de series, la de Uh -huh. novelas que se pueden armar a partir de aquí. Y segundo, Emilio, porque de un plumazo desmiente tantos tópicos que la verdad que por eso yo quería traer el tema aquí. Sí, y es importante lo que tú señalas, ¿no? De todos esos italianos que están presentes en la corte de España, ¿no? Porque recordemos que después que España evacúa los territorios italianos, muchos de aquellos italianos pues regresan o van a la península y se establecen en los cuotas de poderes principales
de la monarquía hispánica. O sea, que vemos que ellos, el principal objetivo que se marcan estos italianos, digamos, exiliados, es recuperar justamente esos territorios para la monarquía hispánica. Pero vamos a hablar un poco de esta expedición, ¿no? Porque esta expedición tiene importantes objetivos militares, ¿no? Y hay que decirlo, la expedición que va con una flota que se organiza para ir a Gales estaba bajo el mando del duque de Ormonde, con una fuerza española que se decía que tenía unos 5.000 hombres, y bueno, 5.000 hombres y también armamento, ¿no? Para organizar un ejército jacobita, ¿no? En Escocia, y al mismo tiempo se realizaría el otro desembarco en la parte norte, ¿no? O sea, tenemos primero esta del Conde de Ormonde en Gales y la otra en la parte norte en Escocia. Y bueno, la del norte pues era una fuerza más reducida que se dice y se habla de unos 300 españoles junto a armamento también para organizar una revuelta con ciertos clanes escoceses. Y bueno, el objetivo de esta segunda fuerza expedicionaria, como te dije, pues era distraer los recursos del sur de Inglaterra, pues facilitando las operaciones, sobre todo hacia Londres, ¿no? Que era el objetivo del ejército, tomar Londres, ¿no? Que por eso es que que se trata de enviar a Gales un desembarco español. Y Sí, bueno, sí. sí, ¿me vas a decir algo, No, no, Antonio? no, no, perdón, que afirma en voz alta, perdón. Sí, bueno, y esta flota mayor pues no pudo zarpar en La Coruña a finales de 1719, como tú bien señalaste por el mal tiempo, pero la expedición destinada a Escocia y formada por dos fragatas, con los 307 infantes de marina y también con las armas, que eran 2.000 mosquetes, había salido un día antes de San Sebastián. Y el 4 de abril, las dos fragatas arribaron a la isla de Lewis, la que era la principal isla del archipiélago de las Hébridas, y se apoderaron de su capital, ¿no? Y bueno, la jefe de la expedición y también los caudillos jacobitas acordaron atacar la ciudad de Inverness, que es la capital de las tierras altas o los Highlands, como se llama en Escocia. Y bueno, hay que decirlo, por diversas razones, tenía una guarnición muy reducida, ¿no? De 300 hombres y se hallaba muy alejada también de las plazas controladas por los ingleses y ya había sido tomada en el alzamiento jacobita de 1689. Y los españoles y los escoceses establecieron su cuartel pues en el castillo de Eilean Donan, que aparece en casi todas las películas ambientadas en Escocia, ¿no? Como El Señor de Vallantry, Los Inmortales y La Trampa, ¿no? Un castillo que figura mucho en las películas importantes de Escocia. Y allí, bueno, dejaron las armas y las municiones junto a una pequeña guarnición. Y hay que decirlo, Antonio, al poco las malas noticias se acumularon, no se Ujú. produciría la invasión en el sur, los clanes tampoco acababan de reclutar hombres y Londres pues había enviado tropas y buques y bueno, las dos fragatas habían vuelto a España y los infantes de marina mandados por el coronel Nicolás Bolaños se unieron a los jacobitas, los anteriores guerreros extranjeros que habían marchado por esas frías y desoladas tierras pues fueron, hay que decirlo, muy valientes, ¿no? Sí, no, porque desde los escandinavos en la Edad Media, Uh pocos -huh. se habían aventurado a adentrarse en aquella tierra, que realmente es una tierra con un clima muy complicado, muy frío, muy lluvioso. Y fíjate tú el papel, por ejemplo, de Nicolás Bolaño, el pobre allí que estaba con unos 250 españoles y mil, yo no sé si eran unos 1.500 jacobitas, claro. La batalla más icónica de esto que estamos revelando, pues es la de Glen Shield, que claro, los ingleses pues vencieron, ¿no? También lo que tú decías de los clanes además algunos estaban peleados entre sí, no logran una unidad y faltan hombres, faltan pertrechos y al final pues por desgracia se acaba perdiendo. Tú sabes que esta rebelión del 1719 hay quien la conecta con una anterior, que es la de 1715, pero hay sus discusiones, como que son dos rebeliones independientes, pero sea como fuere, si es verdad que la causa jacobita estaba ahí, estaba muy viva y aunque sufre varias derrotas, sufre derrotas posteriores, pero siguió estando bastante en el imaginario colectivo. Incluso los jacobitas han mantenido a lo largo de los años ciertos clubes, ciertas, ¿no? Para a tal punto, por ejemplo, fíjate, muchísimo, muchísimo después, la Tercera Guerra Carlista,
hay una donación de los jacobitas, estamos hablando de una guerra que es de 1872 a 1876, perdón, y hay una donación de los jacobitas con la cual los carlistas compran una batería de artillería, o sea que la causa jacobita desde este siglo que estamos relatando sigue, que derrotada, pero sigue mucho en el imaginario colectivo, y hay quien dice que, por ejemplo, el libro del Retorno del Rey de Tolkien está ambientado en este tipo de causas. Bueno, como decimos muchas veces, el carlismo no es un fenómeno exclusivamente español, es un fenómeno contrarrevolucionario que se da, empieza primero con los jacobitas, aunque los jacobitas es una cuestión dinástica al principio y más que otra cosa, pero después va derivando, que si el miguelismo portugués, que si el santafedismo en el sur de Italia, que si los chuanes en Francia, o sea, y Tolkien se inspira en ese contexto donde los jacobitas, digamos, son pioneros para escribir El Retorno del Rey. Pero bueno, me estoy desviando un poco, Emilio. Lo cierto es que, No, por y hay otra ejemplo, película importante que nombré anteriormente, Los Inmortales, que Sean Connery hace de español también. y fíjate, Emilio, que la película Braveheart, tal y como van Ujú. vestidos, pegaría mucho ser una película de los Highlanders en este contexto que en la época de William Wallace, que no iban vestidos así. O sea, esa vestimenta de del supuesto William Wallace de Mel Gibson se Ujú. generaliza justamente en esta época. Sí, por eso, es un total desacierto, ¿no? Cinematográfico en ese sentido. No, es Aunque muy Sean buena Connery sí película, sabe pero como ataviado, ¿no? En claro, ropas de su siglo correspondiente española, ¿no? Del siglo XVIII. es muy buena película, pero después, en fin, pasa igual que el Gladiador. Gladiador es una película, a mí me encanta, pero después, en fin, históricamente le pega demasiadas patadas, ¿no? Sí, pero bueno, hablando de un poco de más de esta expedición española, como tú bien dices, pues hay dos acciones militares que se llevaron importantes, ¿no? En Escocia, que es la que yo nombré antes, la de Eilean Donan, que en esa región pues quedó una pequeña guarnición de 40 infantes de marina para proteger las armas y el resto de los militares españoles pues se empezó a adentrar en el territorio, ¿no? Para poder pues hacer el daño más extendible, ¿no? A los británicos. Y bueno, los británicos no se quedaron quietos y enviaron tres fragatas inglesas que irrumpieron en el lago Loch Alsh y ofrecieron pues la rendición a los soldados españoles. Y bueno, hay que decirlo, los españoles no se negaron. Y el 10 de mayo las fragatas pues bombardearon el castillo y aunque el edificio aguantó, los escoceses flojearon y se entregaron a los ingleses. Y bueno, solo los soldados españoles también depusieron las armas y por si acaso los artilleros británicos demolieron el castillo, ¿no? Y bueno, el militar inglés Joseph Wingman, veterano de la guerra de sucesión española, estuvo en la península pues Mm. defendiendo la causa austrecista y bueno, y también el levantamiento de 1715 se enfrentó con fuerzas superiores, o sea, disponía de 4 morteros a unos de 1500 jacobitas y 250 españoles. Y el 10 de junio, que era el aniversario del pretendiente Jacobo III, se libró la batalla de Glade Shield, que tú la nombraste anteriormente, Sí, en la que a lo que los ingleses, apoyados por escoceses leales a los Hanover, pues vencieron y los soldados españoles supervivientes fueron condenados, ¿no? En Inverness y en Edimburgo, luego, posteriormente, por un acuerdo entre Madrid y Londres, los prisioneros españoles pues fueron canjeados por otros ingleses que estaban detenidos, ¿no? En España. Y bueno, los jacobitas volverían a rebelarse en 1745 y la nueva derrota sería definitiva para su causa, ¿no? Los estuardos se extinguirían en el exilio y el castillo de Lendonan pues conoció mejor suerte porque permaneció 2 siglos en ruinas, pero se reconstruyó, ¿no? A principios del siglo XX, convirtiéndose en un icono cinematográfico para estas películas ambientadas, ¿no? En la antigua Escocia de los Highlanders. sí, no, además Inglaterra con esa victoria quiso ser muy simbólica y no dejar piedra sobre piedra. O sea, la destrucción del castillo obedece a eso, a una derrota total, ¿no? Que los ingleses además quieren presumir y asentar y, en fin, ahí concretamente lo consiguen. Tú hablabas del 1745 y es curioso porque de esa época queda una canción, tú sabes que a mí me gusta mucho la música irlandesa, Uh -huh. y ha quedado una canción que está en gaélico, yo hasta ahí no llego,
donde menciona la colaboración de los aliados franceses y españoles, porque hay que decirlo, que tanto los Borbones de Francia como los Borbones españoles acogieron a muchos irlandeses y también incluso a nobles católicos ingleses, ¿no? Lo que pasa es que los nacionalistas irlandeses de principio del 20 le cambian la letra y la que se canta ahora ya no menciona, o sea, solo menciona el caso de Irlanda, pero, no me acuerdo exactamente la traducción, te la busco un momento, porque la original sí menciona, y aquí como que se le quita importancia a eso, si somos irlandeses, no extranjeros, algo así, ¿no? Mientras que la original sí mencionaba ese auxilio español, porque los jacobitas siempre tuvieron a España como un faro, como un ejemplo, como un país aliado, ¿no? Cosa que precisamente Felipe V en 1719 quiso aprovechar, lo que pasa es que no le salen los planes. Entonces, como digo, el tema jacobita es un tema que da para mucho, inspira hasta en la misma música, y hay canciones, por ejemplo, que hablan de eso, ¿no? Queda un Eh, topónimo de esta guerra que es el paso de los españoles. Lo que pasa es que el topónimo Emilio es en gaélico, yo no me atrevo a pronunciarlo, pero en Escocia existe un topónimo que es el paso de los españoles. Igual que de la Gran Armada, quedaron algunos topónimos en Irlanda también a finales del siglo XVI. no es importante, Antonio, lo que señalaba sobre la diáspora jacobita, ¿no? Porque no solo afectó a los irlandeses, también a los escoceses, y hay que decirlo, pues esta diáspora fue muy grande y significativa. Y bueno, está bien empezando desde la segunda mitad del siglo XVII y bueno, hasta la primera mitad del siglo XVIII. Y hay que decirlo, es uno de los flujos migratorios más relevantes de la edad moderna. Y la diáspora jacobita pues movilizó a miles de irlandeses y escoceses que estaban abocados, ¿no?, al exilio y en principio, bueno, sí, fueron motivos políticos religiosos, ¿no? Pero también, Antonio, más tarde económicos, Sí, hay que decirlo también. Y bueno, arribaron muchos a España y hay que decirlo, dejaron su impronta, reactivando también la política, el comercio, la economía, los propios ejércitos, porque muchos de esos irlandeses y escoceses ingresaron en las filas españolas, en los ejércitos, y además también contribuyeron al desarrollo científico. Inclusive en las Islas Canarias llegaron muchos de estos jacobitas. En la isla Canaria de La Palma, de modo similar también a Tenerife o Gran Canaria, aunque en menor medida en Gran Canaria, se establecieron también estas colonias de irlandeses y bueno, caracterizada como todas, ¿no? Por una fuerte cohesión interna y bueno, Canarias recibió muchos de estos jacobitas porque acordémonos, Antonio, que era el puente entre Europa y las Indias, o sea, claro. un punto comercial extraordinario. Y es por eso que, bueno, a Canarias también llegaron bastante de esta población que venía del éxodo político religioso y después posteriormente económico. Qué bueno que lo mencionas, Emilio, porque volvemos a desmontar otro tópico, el tópico que Felipe V cambia completamente las políticas de los Austrias, que no tiene nada que ver. La época de Carlos II ya empieza, bueno, en verdad los irlandeses empiezan a llegar a España en el siglo XVI como soldados de los tercios, que muchos ya se quedan aquí, incluso algunos ingleses católicos, como el caso del famoso Guido Fawkes, ¿no? De la conspiración de la pólvora, que había sido soldado español, o soldado al servicio del rey de España, como lo queramos llamar. Y el tema irlandés en el siglo finales del XVII empieza a ser hoy en día la llamaríamos una comunidad inmigrante bastante significativa, y Carlos II, el último Austria, pues le da la naturalización. Los irlandeses tienen que ser naturalizados españoles y Felipe V continúa esta política. Felipe V continúa la política de su antecesor Carlos II y es por eso también que, como tú bien dices, pues muchos a raíz del levantamiento jacobita y a raíz de la persecución religiosa y de la persecución incluso económica que estaban sufriendo en Irlanda, en su tierra, pues muchos deciden ir a España o incluso también a la América española, ¿no? Y destacan en el ejército, destacan en la política, hasta los primeros puestos. Fíjate, por ejemplo, en Canarias la importancia del apellido O'Donnell, ¿no? Bueno, en toda Sí, España, claro. porque los famosos bodegueros andaluces, que muchos tienen apellidos irlandeses, en parte, no todos, pero en parte ya se empiezan a dejar ver por esta época. La figura del bodeguero irlandés de Jerez, de Málaga, de Cádiz, ya también empieza por esta época. Sí, muchos de estos irlandeses pues hicieron vida
en las Indias. Recordemos el caso del padre de Bernardo de O'Higgins, Ambrosio de O'Higgins, ese fue uno de ellos. También Juan Garlán, o en Venezuela, también llegaron. Tenemos el caso de Atanasia Carich Fitzgerald, que es la madre del general insurgente Santiago Mariño, ¿no? O sea, esto lo vemos que en todo el siglo XVIII, ¿no? Cómo siguen llegando todos estos irlandeses y que muchos de ellos se establecerán pues en las Indias. También recordémonos del virrey de la Nueva España, que también es de origen irlandés, O'Donoghue O'Ryan, creo que se O'Donoghue, llamaba, ¿no? nunca lo pronuncio bien, O'Donoghue, que era Sí, un Juan de sevillano O'Donoghue y O'Ryan se llamaba. de El O'Ryan, pues, muy de los irlandés, irlandeses que ¿no? se establecen en Andalucía, igual que Blanco White también era Uh-huh. descendiente de irlandeses, ¿no? Y fíjate que Sí, claro, la mayoría de ellos se establecieron primero en la península y en Canarias, y de ahí, por supuesto, el nexo a las Indias, pues muchos llegaron a hacer ese sí. viaje del charco. Y otro fenómeno relacionado con los jacobitas, incluso la piratería. Hay muchos jacobitas que van a América del Norte y algunos hacen su fortuna como piratas, pero ojo, como piratas contra la corona inglesa. Por eso los ingleses en el siglo XVIII dejan de exaltar la piratería porque en parte se le vuelve en contra. Entonces, eso también es otro episodio poco estudiado, la presencia del exilio jacobita en América del Norte y en la piratería. O sea, el tema jacobita es que da para mucho y qué bueno, Emilio, pues que la monarquía hispánica inscribiera en primera fila parte de esta historia, ¿no? Sí, hay que decirlo, esta guerra civil que hubo en Inglaterra, o bueno, o en la Gran Bretaña en general, entre jacobitas y el otro bando, pues hay que decirlo, cambió la historia notablemente, ¿no? La historia universal, porque no solo afectó a Gran Bretaña, sino que vemos que también influyó no solo en la monarquía hispánica, porque en el resto de Europa también Claro. acogieron a los jacobitas, no hay que olvidarnos de ellos, pero hay que decirlo, cambió la historia universal por completo, ¿no? Sí, no, incluso si a lo mejor los estuardos se hubieran consolidado, pues Inglaterra hubiera tenido mejores relaciones con España, quién sabe, pero bueno, esto ya es Sí, historia eso ya es ficción. ciencia ficción, ¿no? Exactamente. Bueno, pana, pues así las cosas, como siempre, un placer tratar de estos temas tan interesantes, un tema desconocido. Desde aquí animamos a los novelistas, a los cineastas a que se inspiren con nuestra historia. Creo que esto daría para un peliculón, para una serie, ahora que están tan de moda, porque qué pena que directores con apellidos españoles, pues por desgracia muchas veces se dedican a denigrar nuestra historia con sus películas. Esperemos que estos hechos, pues, inspiren temas positivos. Como siempre, un placer. Siempre desde este canal se recomienda que sigan a Venezuela Provincial en todas sus redes, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Emilio está muy activo con sus artículos y de vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, si no, Emilio, camino de Guanajuato, ¿no? Así es, Camino de Guanajuato, allá a llorar con las momias de Guanajuato. Se trata siempre de debatir en el mayor respeto posible, y si no, bueno, Camino de Guanajuato. Y también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes. Está en Instagram, todavía no está. Espero que se abra pronto su cuenta, Antonio. ¿Qué espera? Mi eterna asignatura pendiente. Así es. Pero sí está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. En YouTube, por supuesto, el canal de Antonio Moreno Ruiz. No dejen de suscribirse a él. Y también está en Twitter como un andaluz indiano. También, si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y suscribirse al canal de Venezuela Provincial. También recordarles que si desean ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de divulgación histórica, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, pueden hacerlo a través del Patreon. Y bueno, con tan solo €1 pues ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos, Antonio, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo, Mario Pérez y José Alberto Gil. Martínez y también a mi paisano Fran García. Le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues seguimos, Dios mediante. Mientras que el cuerpo aguante, seguiremos con nuestros temas hispánicos. Como siempre, un placer, querido pana, y te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.